En este video vamos a hablar acerca de los circuitos eléctricos serie y paralelo. Vamos a conocer sus diferencias constructivas y operativas de cada uno de ellos. Vamos a hacer énfasis en el comportamiento de las tres variables eléctricas principales que podemos encontrar en cualquier tipo de circuito, ya sea eléctrico o electrónico. Vamos por iniciar en la definición de estas variables eléctricas, sus unidades en las cuales se miden, así como también vamos a hablar acerca de algunas referencias de valores que típicamente podemos encontrar de estas tres variables eléctricas. Iniciamos por definir lo que es intensidad o corriente eléctrica. Esta se mide en amperes y se considera que es el flujo de electrones a través de un medio. Entre los valores más comunes típicos que podemos encontrar sería, por ejemplo, en una instalación eléctrica doméstica, en donde la corriente puede llegar a tener valores de 15 hasta 20 amperes. En comparación, un foco tipo LED utilizado comúnmente en los circuitos electrónicos apenas alcanza valores de 0.015 amperes. El cuerpo humano llega a tener una reacción cuando la corriente llega a fluir a través de él. Esta reacción va a depender de algunos aspectos, como por ejemplo la complexión de la persona, y puede llegar a tener efectos tales como daños al organismo o bien simplemente algunas molestias en las contracciones musculares. La siguiente variable es la resistencia eléctrica. Sus unidades son los ohms y se describen con la letra omega. Se puede definir como que es la oposición que ofrecen los medios o materiales para que la corriente eléctrica, es decir, los amperes, fluyan a través de él. Los valores de resistencia que podemos encontrar van a depender básicamente del tipo de material. En algunos casos la temperatura llega a tener alguna afectación sobre esos valores de resistencia. Podemos definir que existen materiales que son buenos conductores y otros que son buenos aislantes. Sin embargo, no existe el aislante ni el conductor perfecto. Todos en menor o mayor medida van a tener un valor de resistencia. Por ejemplo, un buen conductor que se llegan a utilizar en las instalaciones eléctricas serían el cobre y el aluminio. Sin embargo, el cobre puede llegar a ser un 30% mejor conductor, es decir, menos resistivo que el aluminio. En ambos casos, los valores de resistencia que podemos encontrar, tanto en el cobre como en el aluminio, serían del orden de nanoohms, es decir, tenderían a ser 0. Sin embargo, este valor puede variar dependiendo de la longitud de los conductores. En el caso del aire es al revés. El aire llega a tener valores de teraohms, es decir, extremadamente altos. Sin embargo, estos valores de resistencia del aire pueden llegar a variar significativamente si lo exponemos a impurezas, como sería, por ejemplo, contenido de humedad. La última variable sería la tensión o voltaje. Sus unidades son los volts. Podemos decir que la tensión es la fuerza que se requiere para vencer la resistencia de los medios para hacer circular la corriente a través de ellos. Los valores de tensión que comúnmente podemos encontrar serían, por ejemplo, en una instalación eléctrica doméstica es de 127 volts. En los procesos industriales es común utilizar 440 volts o bien 220 volts. Es también muy común que las industrias lleguen a conectarse a una red eléctrica en donde se tienen 13.2 kilovolts, es decir, 13.200 volts o 34.000 volts. Cualquiera de estos valores de tensión representan un alto riesgo para la integridad física de las personas. Es por ello que es necesario utilizar equipo de seguridad y seguir reglas estrictas en el manejo y la manipulación de estos niveles de tensión. Otros valores que podemos encontrar sería, por ejemplo, aquel que utiliza el automóvil,
que la batería de un coche tiene un valor de 12 volts. Los circuitos electrónicos digitales comúnmente utilizan 5 volts. Estos valores de tensión son de bajo riesgo y pueden ser manipulados de una manera más fácil y más simple. Considerando las definiciones anteriores, podemos concluir cómo es que estas tres variables interactúan entre sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos un elemento eléctrico de baja resistencia, podemos deducir que va a tener una alta corriente, pero va a requerir una baja tensión. Caso contrario, si nosotros observamos en un circuito eléctrico que se tiene una alta intensidad, entonces podemos decir que ese circuito eléctrico es de baja resistencia. De igual modo, podemos observar que si nosotros tenemos una alta resistencia y deseamos hacer un flujo de corriente a través de él, entonces vamos a requerir un mayor nivel de tensión. Todas estas interacciones que existen entre estas tres variables la define la ley de Ohm, la cual su ecuación se describe como que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Vamos a iniciar por el análisis de la conexión serie. Este se distingue ya que sus elementos están interconectados de tal forma que solo generan una sola trayectoria para el flujo de la corriente eléctrica. Por lo tanto, podemos concluir que en un circuito serie la corriente que circula por cada uno de los componentes que integran el circuito sería exactamente del mismo valor. Observando el circuito que estamos utilizando como ejemplo, y en atención a lo anterior, podemos decir que la corriente total, es decir, la que entrega la fuente, tendría el mismo valor que la corriente que circula por R1, por R2 y por R3. La resistencia de una conexión serie se obtiene a partir de la suma de las resistencias individuales de los elementos que integran el circuito. En nuestro ejemplo de circuito, la resistencia total, es decir, aquella que vería la fuente, sería igual a la suma de la resistencia 1 más el valor de la resistencia 2 más el valor de la resistencia 3. Si de nuestro circuito ejemplo ya conocemos el valor de tensión de nuestra fuente, así como la resistencia total de nuestro circuito, utilizamos la ley de Ohm para determinar el valor de la corriente que entrega la fuente. Y considerando que se trata de un circuito serie, la corriente de la fuente sería la misma para cada una de las resistencias. Con este valor de corriente, y utilizando nuevamente la ley de Ohm, obtenemos el valor de tensión de cada una de las resistencias. A manera de comprobación, la suma de esas tensiones nos debe de dar igual a la tensión que suministra la fuente. En conclusión, un circuito serie va a mantener la misma corriente en todos los elementos del circuito, mientras que la tensión de la fuente se va a distribuir en forma proporcional entre los elementos del circuito. A mayor resistencia, mayor tensión. Ahora vamos a continuar con el análisis de la conexión paralelo. Este se puede identificar si observamos cómo están unidos cada uno de los componentes. En nuestro circuito ejemplo, notamos que R1, R2 y R3 de un lado están conectados al lado positivo de la fuente, mientras que del otro extremo al lado negativo. Podemos decir que los extremos de cada una de las resistencias están unidas entre sí y al mismo tiempo unidas a la fuente. Por lo tanto, cada una de esas resistencias está conectada prácticamente a la fuente y su tensión sería la misma. A diferencia de un circuito serie, esta conexión paralelo presenta múltiples trayectorias para el flujo de la corriente. La resistencia total de un circuito paralelo
se obtiene a partir del inverso de la suma de los inversos de cada resistencia. Aquí se puede observar que en un circuito paralelo siempre el valor de la resistencia total debe de ser menor a la resistencia menor que forma el circuito paralelo. Si de nuestro circuito ejemplo ya conocemos el valor de tensión de la fuente, este sería el mismo para cada una de las resistencias. Si aplicamos la ley de Ohm para cada una de las resistencias, podemos obtener la corriente de cada una de ellas. En conclusión, un circuito paralelo va a mantener la misma tensión en todos los elementos que forman el circuito, mientras que la corriente se va a distribuir en forma inversa al valor de la resistencia, es decir, a mayor resistencia le va a tocar proporcionalmente menor corriente.